yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele. Lo que vimos fue el síntoma más puro de la envidia política. La envidia no es querer lo que el otro tiene, es odiar el recordatorio constante de que sí es posible hacer lo que tú te niegas a intentar por cobardía ideológica o por incapacidad técnica. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Hay silencios que gritan y respuestas que condenan. Lo que el mundo presenció en la reciente entrevista de France 24 no fue simplemente un desliz diplomático o un mal día de un funcionario cansado. No. Fue el sonido del cristal rompiéndose bajo la presión de la realidad. Cuando un hombre que ostenta la máxima magistratura de una nación responde con la bilis de la inseguridad ante una pregunta legítima, no está defendiendo su soberanía, está confesando su impotencia. Guatemala no está para desplantes de salón ni para egos heridos. Mientras en los pasillos del Palacio Nacional se ensayan frases cortantes para evadir la comparación con el vecino, en las calles de Mixco, de Villanueva y del Corredor Seco, el ciudadano de a pie no tiene el lujo de ser grosero con los extorsionadores. Ellos no aceptan una valla para hablar con otro. Ellos cobran con sangre. Pero claro, es más fácil ser un académico altivo frente a una cámara que un líder contemple frente al caos. Febrero de 2026. Entrevista cadena France 24. El periodista cuestiona sobre la posibilidad de replicar el régimen de excepción salvadoreño. Es casi que innegable tener que comparar o tener que mirar al vecino de al lado, que es El Salvador. Nayib Bukele tiene un régimen de excepción que ya va a cumplir cerca de los 4 años. Y él decía al principio, vamos a capturar hasta el último pandillero, o esto, hasta que el último pandillero se capture, durará el régimen de excepción. ¿Usted quisiera hacer lo mismo? Mire, yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele. Yo le estoy contando lo que estoy haciendo. Pero quiere decir que usted no quiere replicar lo mismo en El Salvador. No, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando los mecanismos que han sido aprobados y han sido sumamente efectivos. Según el Índice de Paz Global, Guatemala cerró el año 2025 con una tasa de homicidios que supera en un 400% a la de El Salvador. Mientras El Salvador reporta días consecutivos con 0 homicidios, en Guatemala la extorsión ha crecido un 22% en el último semestre. 400% más de muerte. Esa es la cifra del orgullo herido. La respuesta de Arévalo es la de un alumno mediocre que al ser comparado con el cuadro de honor decide insultar al profesor en lugar de estudiar la lección. Lo que vimos fue el síntoma más puro de la envidia política. La envidia no es querer lo que el otro tiene, es odiar el recordatorio constante de que sí es posible hacer lo que tú te niegas a intentar por cobardía ideológica o por incapacidad técnica. Señor presidente, cuando usted manda al periodista a hablar con Bukele, no está siendo tajante, está siendo pequeñito. Está admitiendo que el nombre de Nayib Bukele vive en su cabeza sin pagar alquiler. Como un fantasma que le recuerda cada mañana que la primavera que usted prometió se ha quedado en un invierno perpetuo. Usted se refugia en la diplomacia de las formas para ocultar la ausencia de fondo. Yo le estoy contando lo que estoy haciendo. Pero quiere decir que usted no quiere replicar lo mismo en El Salvador. No, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando los mecanismos que han sido aprobados y han sido sumamente efectivos. Dice que nos está contando lo que está haciendo, pero lo único que vemos es cómo gestiona la decadencia con palabras elegantes. ¿Saben por qué le dolió tanto la pregunta? Porque la comparación es el espejo de la verdad. La verdad es que Guatemala es un país secuestrado por una clase política que confunde la institucionalidad con la parálisis.
Usted, señor Arévalo, se cree un intelectual por encima del populismo penal, pero la realidad es que el guatemalteco prefiere un orden que funcione a una democracia que entierre a sus hijos. Usted, señor presidente Arévalo, es el fiel reflejo de esa política de té y galletas, de foros internacionales y de aplausos de ONGs. Mientras el pueblo guatemalteco mastica el polvo de la impunidad. Su respuesta fue una humillación para cada guatemalteco que esperaba un estadista y encontró a un burócrata irritable. La envidia es el pecado de los que se saben inferiores, y ante la eficacia del vecino, a usted solo le queda el sarcasmo del que ha fracasado. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El intelecto sin voluntad es como una lámpara sin aceite. Puede ser muy bella, pero no alumbra el camino de nadie. Bernardo Arévalo llegó al poder envuelto en una primavera que prometía flores de transparencia, pero la primavera es una estación de transición, no un destino. El problema de los académicos que saltan de la biblioteca al solio presidencial es que creen que la realidad se corrige con notas al pie de página. Presidente, el hambre de paz de los guatemaltecos no se sacía con su superioridad moral. Usted se siente ofendido cuando le mencionan a Bukele. ¿Por qué? En su visión de sociólogo, el éxito ajeno es una deriva autoritaria. Pero dígame, ¿qué es más autoritario? ¿Un Estado que ejerce la fuerza para proteger al ciudadano o un Estado ausente que permite que las clicas de los pandillas ejerzan el monopolio del terror para cobrar el impuesto de guerra a la tortillera de la esquina? Usted no es educado, es condescendiente por diseño. Su reacción en France 24 fue el berrinche de un hombre que se sabe desnudo ante la historia. Mientras usted se acomoda el nudo de la corbata para hablar de procesos, el comerciante en la zona 18 cuenta sus últimos quetzales para pagarle a un delincuente que tiene más control territorial que su ministro de gobernación. El efecto cucaracha ha desplazado las estructuras de la MS-13 y el barrio 18 hacia Guatemala, huyendo de la presión en El Salvador. Mientras el vecino desarticuló el 90% de las clicas, en Guatemala el 65% de las cárceles siguen siendo el epicentro de la extorsión. Las denuncias por este delito se han triplicado bajo el mandato de Arévalo. ¿Lo ven? El éxito de El Salvador es la pesadilla de Arévalo. La delincuencia es como el agua, busca el camino de menor resistencia y hoy ese camino se llama Guatemala. Usted ha convertido a nuestra nación en el refugio de lo que ya no pueden operar al lado. Mientras el presidente Bukele construye cárceles para encerrar al mal, usted construye excusas para no enfrentarlo. ¿Y se atreve a ser grosero con la prensa? Esa es la arrogancia del débil. Usted sabe que si aceptara discutir el modelo de Bukele, tendría que admitir que el problema no es el método, sino el hombre. Se necesita coraje para declarar la guerra a los que no tienen piedad. Y usted parece más preocupado por su reputación en Washington que por la sangre que corre en el Paseo de la Sexta. Usted padece el síndrome de la envidia del incapaz. Le duele que un hombre con una gorra hacia atrás haya logrado en pocos años lo que su casta política no pudo en 30. Por eso mandó al periodista a hablar con el otro. Su gestión es un silencio administrativo envuelto en retórica de izquierda de caviar. La corrupción de los anteriores era un cáncer, pero su inoperancia es un paro cardíaco. El Banco Mundial estima que la violencia le cuesta a Guatemala el 7.5% de su PIB. En contraste, El Salvador ha registrado un aumento del 25% en turismo. El peaje criminal en territorio guatemalteco está asfixiando la logística del CAFTA.
¿Lo entiende ahora? Su falta de modales es un síntoma de agotamiento. Usted se está quedando sin respuesta porque la realidad es una jueza que no acepta recomendaciones. Usted es el responsable, el comandante en jefe, o al menos eso dice el papel que firmó la honestidad sin efectividad. Es solo una forma más elegante de mentir. Guatemala no necesita un profesor que corrija preguntas. Necesita un cirujano que extirpe el tumor de la violencia. Pero para usar el bisturí hay que tener pulso firme y a usted le tiemblan las manos cada vez que la sombra de Bukele se proyecta sobre su fracaso. Hablemos de soberanía, esa palabra que los políticos lanzan como granada de humo. Arévalo se llena la boca hablando de autonomía, pero ¿qué soberanía tiene un Estado que no controla sus prisiones ni sus barrios? La verdadera soberanía reside en garantizar la vida. En eso, señor presidente, usted es un apátrida funcional. Su desprecio por El Salvador no es ideológico, es una confesión de inferioridad. Bukele le quitó a la policía tradicional la excusa de que las pandillas son un problema estructural de décadas. Bukele demostró que el mal se detiene con voluntad, no con seminarios. Y usted, atrapado en su torre de marfil, odia que el pragmatismo haya dejado su teoría sociológica en el basurero. Mientras El Salvador invierte el 3,2% del PIB en seguridad con resultados totales, Arévalo reorientó el gasto hacia programas de cohesión social que no han reducido la extorsión, la cual afecta ya al 74% de las pequeñas empresas en la capital. Usted financia cohesión social, mientras los criminales financian su expansión con el sudor del pueblo. Es una transferencia de riqueza hacia el crimen permitida por su inoperancia. Cuando dicen, vayan a hablar con Bukele, lo que realmente dice es, no me obliguen a ser valiente, no me obliguen a romper con mis aliados internacionales que prefieren una Guatemala sangrante pero sumisa. La envidia, señor Arévalo, huele a despacho cerrado y frustración. Usted sabe que en las encuestas que lee con terror cada noche, el pueblo pide a gritos un Bukele. Y usted se siente insultado porque su pueblo prefiere la seguridad del acero a la elegancia de su prosa. Su respuesta a France 24 fue el grito de un naufragio que insulta al capitán del barco que viene a rescatarlo solo porque el barco es más moderno. Como guatemalteco yo esperaría que el gobierno accionara y tuviera un control como el señor Bukele. El 68% de Guatemala aprueba medidas similares al régimen de excepción. La aprobación de Arévalo en seguridad ha caído al 24%, mientras que la imagen positiva de Bukele en territorio guatemalteco supera el 75%. ¡Qué ironía! El presidente de Guatemala es menos popular en su país que el presidente vecino. Eso es una derrota moral. Usted es un inquilino en el palacio, pero Bukele es el dueño de la esperanza en el corazón de los guatemaltecos. Usted es el reflejo de esa política que prefiere que el país se hunda antes que admitir que el vecino tiene razón. La historia no recordará su discurso sobre la primavera, recordará su silencio ante los muertos y su petulancia ante las cámaras. Usted no es el salvador de la democracia, es el anestesista de una nación que se desangra. Observen bien esa cara de irritabilidad, es la cara de la impotencia. Llegamos al final del laberinto. La envidia que el presidente destiló no es solo un pecado personal, es un crimen de Estado. Porque cuando un gobernante prefiere que su pueblo sufra antes que reconocer un éxito ajeno, se convierte en un carcelero de la esperanza. Señor presidente Arévalo, la verdadera educación de un estadista es el respeto por la vida. Su grosería fue bofetada a las madres que entierran a sus hijos mientras usted se siente incómodo por una pregunta periodística. Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La Constitución de Guatemala garantiza la vida como obligación que supera cualquier interés ideológico. La espada, presidente, no el boletín de prensa. Usted ha recibido una autoridad prestada para castigar al que hace lo malo, pero ha preferido usarla para regañar a la prensa.
Su mediocridad es el reflejo de una élite que llama populismo a la protección del inocente. Pero Guatemala no es el patio trasero de una ideología. Es un pueblo de fe y trabajo que usted no merece representar. A ustedes, hermanos guatemaltecos, no permitan que la amargura de tus gobernantes sea tu desesperanza. La conciencia está despertando. El miedo cambiará de bando, no por un presidente que se ofende, sino por un pueblo que decide no ser más víctima de la soberbia. O sea, gobierna con el acero de la convicción o se cae por el cristal de la vanidad. Y mientras la envidia consume a los mediocres, nosotros recordamos que al final de la jornada, los políticos no son los que lloran, sino el pueblo es quien pone a los muertos. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.